Ya saben el tema, por favor participen, ¿bien? Muy bien, chicos, ya se inició entonces la grabación de la clase, así que pasamos a compartir pantalla para ver el tema que nos toca trabajar el día de hoy. Por otra parte, les estoy dejando aquí en el chat, atentos. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Aquí, ya está. Les estoy dejando aquí en el chat lo siguiente. Para todos. Ahí está. Muy bien. Ahí les estoy dejando las claves de la semana 9, así como el link de acceso a la plataforma Quizzes para que resuelvan las 10 preguntas de esta semana y algunos links de YouTube sobre los contenidos que vamos a ver el día de hoy. ¿Entendido? Hoy nos toca hablar del boom latinoamericano, así que les he puesto algunos argumentos, biografías de los autores que vamos a trabajar y algunos datitos más. ¿Bien? Muy bien, chicos, entonces comenzamos con nuestra clase. Permítanme repartir la pantalla. Ahí está. Abre la ventanita del chat, la ventanita de los contactos para ser quien me active el audio. Y ya está. Comenzamos, queridos chicos. Comenzamos. Ay. Oh, ok. Perfecto. Ahí está. Listo. Muy bien. Muy bien, queridos chicos. Como ustedes están viendo, hoy vamos a aprender un tema muy importante. Recuerden que ya estamos semana 10 de literatura, estamos a mitad del ciclo, queridos chicos. Ya nos falta tan solo 10 semanas y acabamos el ciclo, así que por favor no me tiren la toalla. Se les pide por favor que estén repasando no solo mi curso, sino lo demás. O sea, organícense y van a ver que van a tener muy buenos resultados. Bien, recuerden que estamos trabajando literatura latinoamericana desde la semana pasada. Y justamente nos hemos quedado en la famosa nueva narrativa latinoamericana. Bien, ¿qué era la nueva narrativa latinoamericana? Pues va a ser este grupo de escritores que se van a enfocar justamente en el género narrativo, ¿entendido? Es decir, los creadores de cuentos y novelas que son latinoamericanos. ¿Bien? Recordemos, por favor, que esta nueva narrativa latinoamericana va a tener la influencia de la vanguardia que se está viviendo allá en Francia, por la presencia de las innovaciones técnicas, ¿entendido? Y por último, señalar pues que esta nueva narrativa latinoamericana se divide en 3 periodos. El periodo emergente, también llamado periodo de iniciación, donde vamos a ver que se encuentra el venezolano Rómulo Gallegos con su famosa novela Doña Bárbara. Bien, luego tendremos la etapa de consolidación, donde vamos a ver que los escritores latinoamericanos van a ser ya conocidos internacionalmente y además que están aplicando las innovaciones técnicas europeas y también las latinoamericanas. Bien, por último tenemos la etapa de apogeo, pero esta etapa de apogeo, como bien se estás dando cuenta, tiene otro título mucho más conocido que es la del boom latinoamericano. Bien, la clase pasada nos hemos quedado aquí en la etapa de consolidación y hoy trabajaremos este tercer periodo que es el boom latinoamericano. Bien, muy bien, chicos, anoten por favor, ¿cuáles van a ser las palabras claves del boom latinoamericano? Será reconocimiento internacional. Repito, palabras claves del boom latinoamericano es el reconocimiento internacional. ¿Por qué, Miss? Es que justamente vamos a ver que esta etapa de apogeo es la etapa donde los escritores latinoamericanos son reconocidos internacionalmente, ¿entendido? Sus obras van a ser difundidas a nivel mundial, ¿entendido? Y eso pues genera que estos escritores del boom latinoamericano estén en el mismo nivel que los escritores europeos, los escritores españoles de estas épocas, ¿entendido? Más aún, este reconocimiento internacional se consolida porque vamos a tener por primera vez la presencia de escritores latinoamericanos ganando el máximo galardón de literatura, que es el famoso premio Nobel, ¿entendido? Una forma de reconocer internacionalmente es cuando tú ganas el premio Nobel de literatura, que es un premio que muchos años pues se daba y que recién en los años 60 pues los latinoamericanos empezaron a ganar, ¿entendido? Muy bien, ahora, ubiquémonos en el contexto. ¿Qué está pasando durante estos años del boom latinoamericano? Pues bien, a nivel internacional hay que señalar que durante los años 1945 y 1970, ya justamente en los años donde se está dando el boom también, se está dando pues la famosa Guerra Fría, queridos chicos, ¿bien? Recuerden que en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿bien?
donde, como debes recordar, Estados Unidos sale ganando, porque Estados Unidos se vuelve potencia mundial, ¿bien? ¿Qué pasa? Pasa que luego ya vamos a ver que el mundo ya no se va a enfrentar con armas, ya no se va a enfrentar con bombas nucleares ni nada por el estilo, sino que ahora el enfrentamiento, más que nada, va a ser un enfrentamiento ideológico. Ese enfrentamiento ideológico se llama la Guerra Fría. Como bien me dice Jesús, es una guerra mediática y de tecnología nada más. Bien, ¿por qué? Porque el mundo se va a dividir en dos ideologías muy importantes. Por un lado tenemos la ideología del capitalismo y por otro lado tenemos la ideología del comunismo. Y vamos a ver que entre capitalismo y comunismo van a ir dándose en competencia, como bien dice Jesús, ¿entendido? Vamos a ver que la competencia va a ser primero económica, luego tecnológica, porque ahí van a aparecer los primeros inventos, ¿no? Y sobre todo esta misión de llegar a la luna, por si acaso. Entonces, ahí estamos en este periodo de la Guerra Fría. ¿Quiénes conforman el capitalismo? Pues obviamente la cabeza va a estar Estados Unidos, ¿entendido? Y vamos a ver que Estados Unidos no se queda sola porque va a tener pues el apoyo de otros países como Inglaterra, Francia, España, ¿entendido? Y los países de Centro y Sudamérica, queridos chicos, sí. Todo Centroamérica y Sudamérica tenía, o en este caso, apoyaba a los designios de Estados Unidos, ¿bien? Ahora, ¿en qué consiste el capitalismo? Bueno, brevemente nada más les puedo explicar que el capitalismo consiste en que se dice pues que la sociedad depende de su economía, ¿entendido? Que si la sociedad quiere progresar, todo depende cómo se maneja la economía de ello. Ahora, cuando hablamos de la economía, vamos a ver que el capitalismo busca pues que se den el apogeo o el boom de las fábricas, el boom de las industrias, ¿entendido? Porque mediante las industrias pues se da mucho más trabajo, si se puede decir, hay mucho más, es mucho más, más factible que haya muchas más personas trabajando y de esa manera hay un desarrollo social. Pero ¿cuál es la desventaja del capitalismo? Es que como prioriza más la economía, el dinero, muchas veces los derechos fundamentales quedan de lado. Vamos a ver que por la idea de priorizar esta parte económica, a veces se vulneran derechos laborales, derechos fundamentales, derechos humanos, derechos ambientales y muchas cosas más. Bien, eso es por parte del capitalismo. La contienda o el enfrentamiento está con el comunismo, que como ustedes saben, el país líder del comunismo es Rusia, ¿entendido? O que en esos años se llamaba la famosa Unión Soviética. Bien, ahora, Rusia no está sola. Vamos a ver que Rusia va a tener el apoyo de China, en primer lugar, el apoyo de Corea del Norte, ¿entendido? Y en el caso de Latinoamérica vamos a ver que tiene el apoyo de Cuba. Ahora, ¿cuál es la ideología del comunismo? Pues la ideología más que nada se basa en que la sociedad depende de quién, de justamente los miembros de esta sociedad y que por tanto aquí vamos a ver el tema de la igualdad social, ¿no? Que todos tengan los mismos beneficios, ¿entendido? Que todos estén por igual, que el pan se parta a la mitad para todos, ¿entendido? Con lo cual, de cierta manera, se busca pues la protección de derechos fundamentales, ¿no? Porque todos son protegidos por los derechos, todos en este caso deben tener el mismo beneficio. Pero ¿cuál es la desventaja que tiene el comunismo? Que en este caso nadie puede progresar si es que los otros no progresan. Todos tienen que estar al igual. Y eso también implica en el desarrollo económico, ¿entendido? Para el comunismo, en este caso, el Estado es el que se encarga en administrar todo, ¿entendido? Y como administra todo, es el Estado el único que provee en dar a todos por igual. Si alguien quiere progresar, no puede, porque el Estado te lo restringe. Entonces, esa es una de las desventajas por las cuales vamos a ver que con esa ideología somete a la sociedad en esta parte de igualdad, pero que también no permite o no hay una especie de libertad para un crecimiento personal si lo ponemos en esos términos, cosa que sí el capitalismo lo da, ¿entendido? Ahora, como les repito, el país, el mundo, mejor dicho, el mundo se está dividiendo en estas dos ideologías, ¿bien? Y como les repito, en el caso del comunismo, va a existir una isla muy particular que justamente es Cuba. ¿Y por qué les menciono Cuba? Porque justamente en esos años se está dando, ¿qué? Se está dando la famosa revolución cubana,
Ojo, que no es la única revolución de esos años, ¿ah? A nivel mundial vamos a ver que varios países grandes se están dividiendo. En el caso, otro ejemplo es Corea, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur, ¿entendido? China, China del Norte, China del Sur, pero que luego se volvió a unificar y muchas cosas más, ¿bien? ¿En qué consistió la revolución cubana, queridos chicos? Pues consistió en que vamos a ver que el pueblo de Cuba se levanta contra Estados Unidos. ¿Por qué, Miss? Bueno, recordemos semana 8 de clases, si mal no me equivoco. ¿Se acuerdan cuando trabajamos la generación del 98? ¿Se acuerdan que les dije que España pierde sus últimas colonias, que eran Filipinas, Cuba y Puerto Rico? ¿Contra quién los pierde? Justamente contra Estados Unidos. Que Estados Unidos entra en guerra con España supuestamente para ayudar, ¿no? Para ayudar a estas colonias a liberarse de España. Y finalmente se logra, ¿entendido? Pero chicos, recuerden por favor, y no es por hablar mala, yo hablo en base a la verdad. Recuerden que Estados Unidos no hace nada gratis. Estados Unidos no ayuda gratuitamente. Siempre Estados Unidos tiene algún interés de por medio para poder ayudar. Y eso justamente se hizo. Después de que Cuba ya era independiente, vamos a ver que Estados Unidos se las cobra. ¿Entendido? ¿Cómo se las cobra? Pues Estados Unidos quiere insertar varias industrias en Cuba y sobre todo extraer el petróleo y muchos minerales o materias primas que tiene Cuba, ¿entendido? Y vamos a ver que en este caso un desconocido Fidel Castro no va a permitir o va a iniciar toda esta rebelión, toda esta revolución en Cuba para no permitir que Estados Unidos finalmente se inserte y haga lo que quiera en esta isla, ¿entendido? Y es por eso que se da la revolución cubana, donde dicho sea de paso, Fidel Castro va a pregonar el comunismo en este lugar. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que Fidel Castro gana y vamos a ver que Fidel Castro se inserta en el poder por muchos, pero muchos años, queridos chicos, ¿entendido? Y ahí vamos a ver que Cuba se convierte en una isla comunista. Pero, deben saber que Estados Unidos no se quedó tranquilo. Estados Unidos se la pagó con Cuba. ¿Alguien sabe cuál fue la sanción que hizo Estados Unidos contra Cuba? ¿Qué sanción le dio después de la Revolución Cubana? ¿Alguien sabe? A ver. Disculpen, chicos. ¿Alguien sabe cuál fue la sanción que Cuba le dio a, perdón, que Estados Unidos le dio a Cuba? Exacto, Jesús, muy bien. Nada más y nada menos que el bloqueo comercial o el cierre comercial, ¿entendido? ¿En qué consiste eso? No es que Estados Unidos le haya puesto trincheras a Cuba para que no, en este caso, no se desarrolle socialmente o económicamente, no, sino que Estados Unidos simplemente le dice a sus países aliados del capitalismo que no hagan ningún comercio con Cuba, ¿entendido? Y estamos hablando de países poderosos como Inglaterra, Francia, España y varios países latinoamericanos que no podían comercializar con Cuba, estaban restringidos. Ese es el cierre comercial que hace Estados Unidos frente a Cuba, ¿entendido? Por eso Cuba, ustedes deben saber, queridos chicos, ustedes Cuba económicamente, socialmente y tecnológicamente está retrasada porque Cuba mantiene la tecnología de los años 60, años que justamente se dio la Revolución Cubana. Si han visto la famosa película Rápidos y Furiosos, capítulo 9, no sé cuántos hay ya, que justamente se da en Cuba, van a ver que los autos que manejan allá son autos obsoletos de los años 60, ¿entendido? Entonces son cosas que en este caso Cuba mantiene hasta el día de hoy, porque hasta ahora Cuba sigue defendiendo el comunismo dentro de su nación, dentro de su isla. Bien, ahora, Miss, ¿por qué me habla tanto de Cuba? ¿Por qué me habla tanto de la Guerra Fría si esto no es historia? Estamos en literatura. Lo que pasa, queridos chicos, es que justamente en esos años 60, donde Fidel Castro está liderando y se está volviendo famoso por la Revolución Cubana, vamos a ver que un jovencísimo, Gabriel García Márquez, que de profesión es periodista, vamos a ver que él tuvo la posibilidad de viajar a Cuba para trabajar como reportero, para cubrir las noticias de esta revolución, ¿bien? Y vamos a ver que Gabriel García Márquez, desde esa vez, se va a convertir en amigo del mismísimo Fidel Castro. Amistad que, como ves en las fotos, pues dura hasta su vejez de ambos, ¿entendido?
Y vamos a ver que Gabriel García Márquez va a recibir de primera mano todo lo que concierne a la ideología del comunismo. Ideología que Gabriel García Márquez luego lo va a adaptar creando este pueblo imaginario llamado Macondo, queridos chicos. Macondo, pueblo basado pues en su famosa novela 100 años de soledad, ¿entendido? Entonces, hoy que vamos a ver 100 años de soledad, deben tener en cuenta que Macondo justamente es una sociedad que está creada en base a esta idea del comunismo, a esta idea de la igualdad social, de partir el pan para todos por igual, ¿entendido? Muy bien, a eso es lo que yo voy. Ojo, queridos chicos, y esto deben entender, la literatura que se expresa, no solo en nuestras épocas, sino desde la antigüedad, siempre transmiten la realidad social, siempre tienen algo que ver con lo que está sucediendo en esta realidad. ¿Bien? Muy bien, ahora sí, ya teniendo el contexto bien claro, vayamos pues a las características del boom latinoamericano. Como les repito, hay un reconocimiento internacional. Los representantes del boom van a tener la posibilidad de ganar premios Nobel de literatura. Ahora, este reconocimiento internacional se debe, más que nada, y anota por favor, al auge editorial. Sí, chicos, las editoriales, sobre todo las editoriales españolas, van a ser las encargadas de difundir las obras de los representantes del boom latinoamericano, ¿entendido? Vamos a ver que las editoriales se van a convertir como los nuevos mecenas de los escritores latinoamericanos. Pero ojo, ojo, queridos chicos, vamos a ver que estas editoriales no solo van a difundir, sino también van a darse el trabajo de traducir estas obras a otros idiomas para que también llegue a otro tipo de pueblos, a otro tipo de lenguas, y de esa manera se siga difundiendo y se siga transmitiendo estas obras. Pero hay que señalar que las editoriales no publicaban cualquier obra, queridos chicos. No, no, no. Ellos, más que nada, exigían a los escritores latinoamericanos que sean profesionales en la escritura. Es decir, que las historias que quieran que se publiquen sean obras tan, pero tan interesantes, tan novedosas, tan importantes, entendido, de gran calidad literaria para que sean difundidas. Esa era la condición de las editoriales. Y vamos a ver que para que un escritor latinoamericano sea un profesional en la escritura, pues van a utilizar a la perfección las famosas innovaciones técnicas, ¿entendido? ¿Qué innovaciones técnicas? Tanto las innovaciones europeas como las latinoamericanas, ¿bien? Pregunta, ¿qué cosas son las innovaciones técnicas? Recuerden, por favor, que van a ser las nuevas formas, los nuevos estilos de narrar una historia, ¿entendido? Donde vamos a ver que el famoso inicio, nudo y desenlace ya no juega acá y que se van a proponer nuevas estrategias, como en el caso de las europeas, el monólogo interior, multiplicidad de voces, ruptura cronológica, historias paralelas y narrador parcial. Pero, queridos estudiantes, deben saber que los latinoamericanos también crearon sus propias innovaciones técnicas, como es la transculturación narrativa y el famoso realismo mágico. Bien, vayamos con la primera. ¿Qué es una transculturación narrativa, mis? Bueno, pongámoslo así. La transculturación es renovar el estilo literario de los mitos, cuentos y leyendas, ¿entendido? Como ustedes saben, queridos estudiantes, en Latinoamérica han existido muchas culturas antiguas, ¿entendido? Y todas las culturas siempre han tenido sus mitos, sus cuentos y sus leyendas, ¿entendido? Que cuando se llevó a la escritura, allá en los años 1500, que se dio la conquista, se contaban de forma lineal, inicio, nudo y desenlace, ¿entendido? Y así lo conocemos hoy en día. Pero ¿qué busca la transculturación narrativa? Busca renovarla, busca que estos mitos, cuentos y leyendas ahora sean contados aplicando las innovaciones técnicas europeas. Por ejemplo, imagínense pues las fábulas del Popol Vuh, que son fábulas de la cultura azteca, contadas ahora con multiplicidad de voces, o que están contadas ahora con historias paralelas, ¿ya? Esa es una transculturación narrativa. Ahora, imagínense pues que la famosa leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que es justamente una leyenda de nuestra cultura incaica, ¿entendido? Sea contada ahora aplicando ruptura cronológica. O la famosa leyenda de los 4 hermanos Ayer sea aplicada o sea narrada ahora con multiplicidad de voces. Eso es la transculturación. Renovar el estilo literario de los mitos, cuentos y leyendas aplicando las innovaciones técnicas, ¿bien? Pero la más importante innovación técnica
de los latinoamericanos definitivamente es el realismo mágico. Pregunta, queridos chicos, pregunta de repaso. ¿Quién es considerado el precursor, el primero que desarrolló el realismo mágico en esta narrativa? ¿Quién fue el primero? ¿Quién es el precursor? ¿Lo vimos en la clase pasada? A ver, a ver. Ah, ajá. Vamos, chicos, vamos, vamos. ¿Quién es considerado el precursor del realismo mágico? Es un mexicano, ya, con eso te ayudo. Es un mexicano. Lo vimos la clase pasada. Él inventó un mundo llamado Comala, donde existían almas en pena que estaban merodeando. Nadie se acuerda. Ya, Pedro Páramo, pero ¿cómo se llama el autor? Exacto, muy bien, se llama Juan Rulfo, queridos chicos. Por favor, recuerden que Juan Rulfo es considerado el precursor del realismo mágico, ¿entendido? Ahora sí, vayamos a recordar. ¿Qué es el realismo mágico, queridos chicos? El realismo mágico, como bien dice su nombre, ¿no? Es esta fusión, esta combinación de la realidad, es lo que nosotros vivimos, ¿con qué? Con la magia. Pero, ¿qué entendemos por magia? Entendemos todo aquello sobrenatural, ¿entendido? Que se puede dar en la realidad. Por ejemplo, que vengan fantasmas a visitarnos, ¿entendido? Eso es sobrenatural, eso es mágico. Por ejemplo, que empiezan a llover flores amarillas de la nada, eso es mágico, eso es sobrenatural. Por ejemplo, que nazca un niño con cola de cerdo, también es sobrenatural, es mágico. Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que el realismo mágico no solo es una innovación técnica, también es una creencia que tenemos los latinoamericanos. Sí, chicos, todas las culturas latinoamericanas siempre tenemos las creencias de que lo sobrenatural siempre ha estado en nuestra realidad, ¿entendido? Y un ejemplo de ellos es el famoso Día de los Muertos. Y ahí ustedes deben ver la película Coco. Les dije, no les dije. ¿Por qué? Porque en Coco, esta película se basa en una creencia mexicana, ojo, creencia cultural mexicana, donde se dice, ¿no? Que en un día específico los muertos, ajá, seres sobrenaturales que están en el más allá, ¿qué van a hacer? Van a venir a visitarnos aquí al mundo de los vivos, o sea, la realidad, ¿entendido? O sea, imagínate que los fantasmas vengan a visitarnos en un día específico. Eso, queridos chicos, es realismo mágico, ¿bien? Y como les dije en la clase pasada, pues un referente claro de este realismo mágico definitivamente es la película Coco. ¿Quieren ver Coco o no quieren ver Coco, chicos? ¿Quieren ver Coco o no? Pedacito nada más. ¿No? Sí, me dicen acá. Ok, perfecto, muy bien. Vamos entonces a ver un pedacito de Coco y sobre todo identificar en qué parte podemos encontrar ese realismo mágico, ¿entendido? A ver, permítanme un momento, está cargando pantalla. Muy bien, así que atentos entonces, chicos, con esta parte para poder identificar esta idea de lo sobrenatural en la realidad. Atentos. Ajá, muy bien. ¿Vemos o no vemos realismo mágico, chicos? Claro que sí, ¿verdad? Muy bien, acá en el chat me dicen que sí, perfecto. ¿Cómo? Pues justamente en estas partes, fíjense. Como les repito, el realismo mágico, en el caso de Coco, pues vemos en este caso que los personajes, miren, los muertos van a cruzar un portal al mundo de los vivos, van a venir a visitarnos, ¿no? Ahora, fíjense en esta escena, cuando vemos pues que aquí las personas que están en la realidad, que están vivas, están siendo rodeadas por ¿quiénes? Por fantasmas. Eso es sobrenatural en la realidad, realismo mágico. O por ejemplo acá cuando vemos a mamá Coco abrazando a su hija, ¿no? Un fantasma que te esté abrazando, eso es realismo mágico, queridos chicos. Vuelvo a repetir, el realismo mágico se basa en las diversas creencias de muchas culturas latinoamericanas señalando, ¿no? Que nuestras tierras son mágicas, que existen muchos hechos sobrenaturales. Y ojo, queridos estudiantes, esta idea de la magia en la realidad
es tomada como algo normal, algo cotidiano, algo que para los latinoamericanos es normal, es correcto que pueda suceder, ¿bien? Eso sería, chicos, el realismo mágico, ¿bien? Ahora, por último, para señalar, hay que indicar también que el boom latinoamericano, los representantes del boom latinoamericano, no solamente van a generar obras de una calidad literaria, aplicando innovaciones técnicas como el realismo mágico, sino que también ellos van a tener un compromiso social, ¿entendido? Un compromiso político. ¿Por qué? Porque vamos a ver también que durante los años 60, a nivel latinoamericano, se están dando las dictaduras, ¿entendido? Como te das cuenta aquí en el mapa, vamos a ver que Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina van a tener dictadores, ¿entendido? ¿Qué es una dictadura, Miss? Una dictadura es cuando solo una persona, ¿entendido? Solo una persona es la única encargada de gobernar toda una nación, ¿bien? Y vamos a ver que cuando solo una persona tiene ese poder de gobernar, puede hacer a su antojo lo que quiera, ¿entendido? ¿Por qué? Porque el ser único puede decidir como desea el manejo, ¿entendido? Y muchas veces vamos a ver que solo cuando una persona tiene el poder, siempre la ambición juega en contra y puede cometer muchos delitos, no solamente el delito de corrupción, sino también el delito de vulnerar derechos fundamentales, de asesinar, de controlar todo el sistema, todas las entidades públicas y todo lo demás, ¿entendido? Por eso vamos a ver que los latinoamericanos, los escritores latinoamericanos, también van a hablar de esta realidad política y social que están viviendo varios países latinoamericanos. Uno de ellos, ¿quién va a ser? Justamente nuestro amigo Mario Vargas Llosa, que como ustedes deben saber, él tiene su famosa novela llamada La fiesta del chivo. Novela que se basa pues en el personaje de Leónidas Trujillo, que es el dictador de República Dominicana. Y se nos cuenta pues cómo es que Leónidas Trujillo maneja todo el sistema de República Dominicana, maneja todas las entidades. Todos le tienen miedo al chivo, que justamente se le hace llamar a este dictador, ¿entendido? Y que dicho sea de paso, para que él se mantenga en el poder, porque esa es otra característica de las dictaduras, mantenerse en el poder a largo tiempo, vamos a ver pues que en este caso mata gente, soborna a jueces, fiscales, ¿entendido? Vamos a ver que viola mujeres, ¿entendido? Borra evidencias para que no le saquen el poder, complace al pueblo dándoles muchos regalos, o sea, algo populista, pero al final está perjudicando a toda una sociedad, porque eso, queridos chicos, son las consecuencias de las dictaduras. Ejemplo claro, como ustedes han mencionado, pues lo que está sucediendo con Venezuela, ¿no? Nicolás Maduro, ¿cuántos años ya está en el poder? Eso ya es una dictadura, ¿entendido? Donde dicho sea de paso, se han vulnerado ya muchos derechos fundamentales y no se le puede sacar del poder, lamentablemente. Eso ya es una dictadura, ¿entendido, chicos? Y ahí vemos el compromiso político de estos escritores latinoamericanos, ¿bien? ¿De quiénes estoy hablando? Pues bien, aquí los tienes. Dentro de todos los representantes del boom latinoamericano, 4 son los más conocidos, por eso se les llama los 4 del boom, ¿entendido? Tenemos por parte de Argentina a Julio Cortázar, por parte de Colombia a nuestro amigo Gabriel García Márquez, por parte de México a Carlos Fuentes y por parte de Perú, porque sí, Perú también tiene su representante, a Mario Vargas Llosa. Pregunta, queridos chicos, pregunta de cultura general. ¿Quiénes de los 4 del boom han ganado el Premio Nobel de Literatura? A ver, actívame el audio o escribe en el chat. Perfecto, me dicen 2. Muy bien, ¿quiénes? ¿Quiénes son esos 2? Exacto, muy bien, Ismael, muy bien, Jessica, perfecto. Gabriel García Márquez, de Colombia, y Mario Vargas Llosa, ¿entendido? Recuerden que Gabriel García Márquez lo gana en 1982 por su reconocimiento a la famosa novela 100 años de soledad, ¿entendido? Y en este caso, Mario Vargas Llosa recién gana el Galardón en el 2010, donde más que nada se da un reconocimiento a toda la trayectoria que tuvo este autor, ¿entendido? Perfecto. Hoy, queridos estudiantes, vamos a trabajar a 2 de ellos nada más. A Mario Vargas Llosa lo vamos a trabajar cuando estemos en literatura peruana y sobre todo en la semana 18. Ahí vamos a hablar de Mario Vargas Llosa. Y hoy vamos a hablar de estos 2, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, ¿entendido? Comencemos con el último, Carlos Fuentes, el mexicano, ¿bien? Que como todo mexicano, y ya les he repetido desde la clase pasada, va a meter siempre la historia en su literatura. Él va a hacer muchas referencias de la historia mexicana dentro de ellas, así como también
al ser miembro del boom latinoamericano, va a emplear magistralmente las innovaciones técnicas, una experimentación lingüística y, por qué no decir, se va a modernizar mucho en las épocas porque va a tener muchas estrategias cinematográficas dentro de sus novelas. Bien, la obra más importante de Carlos Fuentes es la famosa Muerte de Artemio Cruz, ¿entendido? ¿Quién es Artemio Cruz? Bueno, para esta obra, Artemio Cruz es uno de los hombres más poderosos que tiene México. ¿Por qué? Porque Artemio Cruz es un diputado, pero es un diputado corrupto, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede que la obra comienza señalándonos que Artemio Cruz está enfermo, que se le ha diagnosticado un cáncer terminal y que por tanto Artemio Cruz decidió pasar los últimos de su vida en su casa postrado en cama. Ahí espera la muerte. ¿Qué sucede? Sucede que la esposa y su hija fingen interés por el moribundo Artemio Cruz, pero en realidad están buscando el testamento para saber con qué dinero, con qué herencia se les deja. Bien, ahora, es aquí donde Artemio Cruz nos cuenta, él mismo nos va a contar en sus delirios cómo fue su vida, ¿entendido? Y eso nos va a llevar a una regresión, a un pasado, donde nos ubica, por ejemplo, en el año 1919, cuando él era joven, y que justamente él, junto con su amigo Gonzalo Bernal, se van a pelear una guerra, ¿entendido? Una revolución allá, justamente, ¿entendido? ¿Y qué sucede? Sucede que en esa revolución su amigo Gonzalo Bernal muere. Y Artemio Cruz, por ser buen amigo, ¿qué hace? Lleva el cuerpo de Gonzalo Bernal hacia su casa. Pero cuando se entera o se da cuenta, Gonzalo Bernal no era ningún pobre y que su casa era una hacienda. Y es en ese momento que Artemio Cruz quiere, pues, ambicionar vivir en una hacienda, ser dueño de una hacienda. Por esa razón, se entera que Gonzalo Bernal tenía su hermana llamada Catalina Bernal. ¿Y qué hace Artemio Cruz? La enamora, ¿entendido? A tal punto que finalmente se casa con ella y por tanto él también se vuelve en propietario de esa hacienda. Cuando Catalina Bernal se entera que simplemente fue todo por interés, van a hacer un odio, que es el mismo odio que tiene hasta los últimos días de la vida de Artemio Cruz. Ella es la esposa que está fingiendo interés, ¿bien? Pero no queda ahí la cosa, queridos chicos. Artemio Cruz, ya siendo apoderado de la hacienda Bernal y de los bienes de esta familia, también quiere apoderarse de otras tierras y es por eso que va a luchar y va a hacer muchos sobornos a los jueces para apoderarse de la hacienda de los Perales, que era una hacienda contigua a la hacienda de los Bernal. Y ya no solo teniendo la ambición de tierras, ahora tiene ambición de poder, quiere ser un funcionario público y es por eso que él va a postular a las elecciones de diputados, ¿entendido? Donde vamos a ver que él va a comprar votos, va a sobornar gente, es decir, va a haber una elección fraudulenta para que al final pueda ganar y así lo gana, ¿entendido? Así se convierte en diputado de, en este caso, de su localidad. ¿Qué es un diputado, Miss? Un diputado es como un congresista en nuestra sociedad, ¿entendido? Sino que allá en México pues se trabajaba la bicameralidad, donde hay senadores y diputados, pero son lo mismo que congresistas aquí en el Perú, ¿bien? Donde, como les repito, siendo ya diputado, este hombre realizó muchos actos de corrupción a lo largo de sus gestiones y nadie, absolutamente nadie se atrevía pues ir en contra de él, ¿bien? ¿Qué sucede? Sucede que Artemio Cruz sigue delirando, sigue recordando su vida y eso nos lleva mucho más a su pasado, en una segunda regresión, donde nos cuenta pues que él tuvo una infancia miserable, debido a que nos cuenta pues que él es en realidad un producto de una violación de una mulata y de un hacendado, ¿entendido? Él nació justamente en una hacienda, donde vamos a ver que cuando nace su madre, que era una mulata, una esclava, lamentablemente fallece, ¿entendido? Y que el padre, que es el hacendado, jamás lo reconoció como hijo, al contrario, lo maltrataba, lo humillaba, lo golpeaba como un esclavo más, pero que afortunadamente vamos a ver que Artemio Cruz, el pequeño Artemio Cruz, va a ser cuidado y criado por un hombre que se hace llamar el tío Lunero, pero que en realidad no es su tío, ¿entendido? Y así pues Artemio Cruz es defendido por él. ¿Qué sucede? Sucede que cuando Artemio Cruz es adolescente, se entera de la realidad, se entera de quién era su padre, el hacendado, y lo que quiere Artemio Cruz es escapar, huir de la hacienda. Pero ¿qué sucede? Sucede que en el momento en que Artemio Cruz está escapando, está huyendo de la hacienda, su tío Lunero pues va detrás de él para impedírselo. Pero de lejos, ¿quién estaba viendo? Estaba viendo el hacendado, ¿entendido? ¿Qué hace el hacendado? Pues empieza a disparar a estos dos fugitivos y vamos a ver que una bala le cae pues al tío Lunero generándole la muerte.
Es ahí donde Artemio Cruz se da cuenta pues que jamás debía volver a la hacienda porque ya no hay ninguna razón para hacerlo. Y vamos a ver que desde ahí, desde su salida a la hacienda, pues él va a vivir una serie de aventuras, una serie de experiencias para poder solventarse ahí en la calle, es un mendigo y toda la cosa, y cuando se entera pues que hay una pelea, hay una revolución, pues él se une supuestamente para algún interés económico y es ahí donde conoce a su amigo Gonzalo Bernal. ¿Cómo termina la obra? La obra termina con la muerte de Artemio Cruz, por eso se lleva el título. Pero en sus últimas palabras, Artemio Cruz nos cuenta que él no se arrepiente absolutamente nada de lo que ha vivido, para nada. Él simplemente fue un producto de todos estos hechos que han sucedido y que la corrupción que ha hecho simplemente es una corrupción que el mismo pueblo se lo ha permitido. Porque sí, chicos, aquí hay una lección muy importante de la sociedad. Si existe corrupción en la sociedad es porque la misma sociedad lo ha permitido, la misma sociedad no reclama, la misma sociedad no se levanta para limitar o para terminar con esa corrupción. Muchas veces, por intereses personales, vamos a ver que la corrupción se mantiene en nuestros funcionarios públicos. ¿Bien? ¿Cuál es el tema fundamental de la muerte de Artemio Cruz? Justamente la corrupción en busca del éxito profesional. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Vayamos ahora sí al otro representante de este boom latinoamericano, que es el más importante, creo yo, que es Gabriel García Márquez. Como te repito, Gabriel García Márquez ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Bien, hablar de la literatura de Gabriel García Márquez, en primer lugar, es señalar pues que él rescata la cultura popular de Colombia dentro de su narrativa. Vamos a ver que muchas anécdotas o muchos hechos que suceden en sus obras se basan pues de la cultura de Colombia, ¿entendido? Ahora, él va a aplicar magistralmente el realismo mágico. Ojo, queridos chicos, recuerden por favor, Juan Rulfo es el precursor, el que inicia la idea, ¿entendido? Y Gabriel García Márquez, más adelante vamos a ver que es el que maneja, lo desarrolla muy bien y a la perfección, ¿entendido? Pero el realismo mágico no va a ser la única innovación técnica que él maneja. Otro, por ejemplo, es el famoso tiempo mítico, que forma parte de la ruptura cronológica. Deben saber y entender que la ruptura cronológica, esta innovación técnica que rompe con el tiempo, juega con saltos al pasado, al futuro y todo lo demás, pues tiene subtipos, ¿entendido? Y ahí está el flashback, está el racondo, está el tiempo mítico, ¿entendido? Y otras más, ¿bien? ¿En qué consiste el tiempo mítico, tiempo cíclico o tiempo circular, que es los otros nombres que tienen? Pues que consiste en la repetición de un hecho, ¿entendido? Sucede que un hecho, después de un tiempo, se vuelve a repetir, y eso es justamente lo que se da en un tiempo circular, porque es justamente un hecho que sucede hoy, pero después de un tiempo, después de varias situaciones, vuelve a darse. Eso es el tiempo mítico y lo vamos a ver muy presente dentro de la narrativa de Gabriel García Márquez. Otra cosa, también hay que señalar que él aplica mucho humor dentro de su narrativa, así como un tono lírico dentro de sus párrafos, y además que muestra una visión particular de su país, como todo buen latinoamericano. Bien, ahora, de las obras de Gabriel García Márquez, hay que señalar que hay dos grupos. Un grupo llamado Ciclo Macondo, porque las obras que conforman este grupo se basan pues en este mundo o en este pueblo creado por Gabo, que es Macondo, ¿entendido? Por eso se llama así, Ciclo Macondo, donde vamos a tener la hojarasca, la mala hora, el coronel no tiene quien escriba, 100 años de soledad en novelas, y en cuentos tenemos Los funerales de Mamá Grande, 12 cuentos peregrinos, la increíble y triste historia de la Cándida Endera y de la abuela desalmada. Por otro lado, también Gabriel García Márquez crea otras novelas, como por ejemplo El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto y Memorias de mis putas tristes. Obras que ya no hablan de Macondo, sino son obras que trabajan otros temas, temas de amor, temas en este caso sociales, temas políticos y todo lo demás. Pero si hoy estamos hablando de Gabo, es justamente por su gran novela llamada 100 años de soledad. A ver, permítame un momento, por favor. Ya, porque esto sí va a tener de largo. A ver, chicos, antes de trabajar el argumento de 100 años de soledad, hay que aclarar dos puntos. Primero, deben saber que el título 100 años de soledad se debe, pues, a que la obra se basa en los 100 años de la familia Buendía, ¿entendido? Así es la obra, ¿bien?
Estos 100 años de la familia Buendía está conformada por 7 generaciones, ¿entendido? Donde vamos a ver pues que el tema fundamental es el incesto. ¿Qué es el incesto? Cuando dos parientes se involucran sexualmente y hay un hijo de por medio, ¿entendido? Y eso pues vamos a ver que la obra trabaja, ¿entendido? De que buscan que no haya incesto, pero al final sí ocurre, ¿entendido? Segundo punto importante antes de iniciar con el argumento. Chicos, recuerden por favor que esta obra está narrada en tiempo cíclico, en tiempo circular, ¿entendido? Más aún, la obra comienza señalándonos que el coronel Aureliano Buendía, que es el que está aquí, que corresponde a la segunda generación, pues está en el paredón de fusilamiento, es decir, que está a punto de morir, está a punto de ser fusilado, ¿entendido? Y que justamente en esta situación lo único que él hace es recordar aquellos tiempos que su padre, el patriarca José Arcadio Buendía, pues lo llevaba a conocer Macondo, ¿no? Un pueblo donde no existía ni luz, no existía ni agua, que era un pueblo alejado de la ciudad y que ni mucho menos conocían un pedazo de hielo. Así comienza la obra, ¿entendido? Lo que yo voy a hacer, queridos estudiantes, es narrarles la historia de forma secuencial para explicarles las 7 generaciones, ¿entendido? Y puedan entender un poco. Pero en realidad, y vuelvo a repetir, la obra aplica tiempo cíclico, ¿entendido? Aplica tiempo circular. Vamos a ver una presencia de ruptura cronológica dentro de la obra. Bien, entonces, aclarado eso, voy a ir explicándoles cada una de las generaciones, ¿bien? Vayamos con la primera generación, que es justamente los patriarcas, que así también son conocidos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ¿entendido? Como ustedes saben, ellos dos son primos, queridos chicos. Y a pesar de ser primos, vamos a ver que ellos dos se casan, ¿bien? Ahora, ¿dónde se casan? No en Macondo, queridos chicos, mucho cuidado ahí. No, estos primos vinieron de otro pueblo que se llama el Río Hacha, ¿entendido? Y en Río Hacha vamos a ver que ellos dos trabajaban para un hacendado, ¿entendido? Y como les repito, a pesar de ser primos, vamos a ver que ellos dos se casan, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Sucede que Úrsula Iguarán, que basándose en una creencia de su pueblo, escúchame bien, ella tiene miedo de que si se involucra con su primo José Arcadio Buendía, pueda nacer un niño con cola de cerdo. Por esa razón, a pesar de estar casada, ella se va a poner un calzón de castidad para que no se consuma el matrimonio, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Ustedes deben saber, queridos estudiantes, que pueblo chico, infierno grande. Todos se enteran, todos los que viven en Riohacha se enteran pues de que José Arcadio Buendía no ha consumado el matrimonio con Úrsula Iguarán. Y vamos a ver que él va a ser punto de burla para varias personas, ¿entendido? Y esta situación llega a su extremo cuando un día, en una famosa pelea de gallos, el gallito de José Arcadio Buendía se pelea contra el gallo de su vecino Prudencio Aguilar, donde vamos a ver que el gallo de José Arcadio Buendía gana, pues, ¿no? Gana la pelea, pero Prudencio Aguilar por picón le dice a José Arcadio Buendía, ojalá que ese gallo tuyo le pise a tu mujer para que esté preñada. Y eso va a generar que José Arcadio Buendía entre en cólera y de un hachazo mate a Prudencio Aguilar, ¿entendido? ¿Qué sucede? Sucede que José Arcadio Buendía ya no le importa nada y pues va a Úrsula Iguarán, le quita el calzón de castidad y finalmente consuma el matrimonio. Pero ¿qué sucede luego? Sucede que el fantasma de Prudencio Aguilar visita en las noches a Úrsula Iguarán contándole pues que José Arcadio Buendía lo ha matado con un hachazo. Y vamos a ver que el fantasma está que lo visita constantemente. ¿Eso qué es, queridos chicos? Realismo mágico, ¿entendido? Porque un fantasma está en el pueblo y no le tienen miedo. Eso es parte del realismo mágico, ¿bien? ¿Qué sucede? Pues José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden irse de Riohacha porque están cansados de este fantasma, están cansados de los abusos del hacendado y convoca a las parejas jóvenes de Riohacha a que se vayan juntos a buscar un lugar donde fundar un pueblo donde haya igualdad social, donde todos pues buscan un desarrollo, un progreso y todo lo demás. Y ahí vemos pues la idea de la ideología del comunismo, ¿bien? ¿Qué sucede? Pues finalmente las parejas jóvenes, los patriarcas se van y se meten a lo más profundo de la selva, ¿entendido? Y ahí pasan semanas y semanas caminando en esta búsqueda de un lugar donde fundar su pueblo, ¿bien? Donde vamos a ver que nace pues el primogénito de ellos que se llama José Arcadio, ¿bien? Y después de tantas semanas, José Arcadio Buendía encuentra un hermoso río que ilumina muy pero muy precioso y decide justamente al costado de este río fundar
Macondo, conocido como la ciudad de los espejos o la ciudad de los espejismos. Pero ¿qué sucede? Si se dan cuenta, Macondo está siendo fundada en medio de la selva y por tanto está desconectada, está muy alejada de la ciudad y de la civilización. Por eso es que Macondo, si bien es cierto, se funda ahí, vamos a ver que no va a tener conexión con la civilización, con la modernidad y muchas cosas más. Por eso es que vamos a ver que los visitantes de Macondo van a ser unos gitanos liderados por el gitano Melquiades, ¿entendido? Y él es el que siempre les va a llevar esos artefactos novedosos para que Macondo conozca algo de tecnología, algo de modernidad, ¿entendido? Y vamos a ver que Melquiades, el gitano Melquiades, se va a hacer muy buen amigo de ¿quién? De José Arcadio Buendía, y cada vez que él va, siempre le lleva un regalo. Por ejemplo, una vez le lleva un laboratorio de alquimia y en otra ocasión le lleva unos pergaminos que están escritos en lengua extinta, ¿entendido? Una lengua en sánscrito, ¿bien? ¿Qué sucede? Pues Melquiades le dice a José Arcadio Buendía que en esos pergaminos se encuentra la historia de los 100 años de la familia Buendía. Por esa razón es que José Arcadio Buendía se obsesiona por saber qué va a pasar con sus futuras generaciones y esa obsesión lo lleva a la locura. Y es por eso que viendo que José Arcadio Buendía está muy loco, ¿qué hace Úrsula Iguarán? Pues ella le pide a sus hijos que lo amarren en un árbol y que ahí pasen los últimos días de su vida. El día en que José Arcadio Buendía fallece, vamos a ver que del cielo empieza a llover flores amarillas, queridos chicos. ¿Qué es eso? Realismo mágico. Y así termina con este patriarca. Bien, vayamos con la segunda generación. Como le dije, Úrsula Iguarán estuvo contenta y dijo, uff, lo logré. ¿Por qué? Porque tuvo 3 hijos, José Arcadio, el primogénito, Aureliano y Amaranta, y ninguno de ellos nació con cola de cerdo. Dijo Úrsula, uff, lo logré. Pero va a pasar que José Arcadio, el primogénito, si bien es cierto, no nació con una cola de cerdo, vamos a ver que él nació con una protuberancia en medio de las piernas, que lo hace llamar como el monstruo entre las piernas, ¿entendido? ¿Qué más va a pasar con José Arcadio? Pues él, al igual que sus padres, va a repetir la misma situación, porque José Arcadio se casa con nada más y nada menos una prima lejana llamada Rebeca, ¿entendido? Que es una huérfana de los supuestos primos de Úrsula, ¿entendido? ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a ver que en este caso Úrsula Iguarán nuevamente entra en temor pensando que producto de este matrimonio nacería con un niño con cola de cerdo. Pero ¿qué sucede? Sucede que Úrsula pide de favor a Pilar Ternera, que es la prostituta de Macondo, para que seduzca a José Arcadio. Y producto de esa seducción vamos a ver que Pilar Ternera queda embarazada y tiene como hijo a Arcadio, que corresponde a la tercera generación. Bien, ¿qué sucede con Aureliano? Aureliano también estuvo casada con Remedios Moscote, pero este matrimonio termina porque ella fallece, ¿entendido? Y vamos a ver que luego Aureliano se enamora de Pilar Ternera, pero al enterarse que Pilar Ternera está seduciendo a su hermano José Arcadio, y para no formar un triángulo amoroso, vamos a ver que Aureliano, ¿qué decide? Decide salir de Macón, ¿entendido? Y vamos a ver que su salida pues va a tener que Aureliano se va a convertir en el coronel Aureliano Buendía, donde se dice que él tuvo 32 guerras, 32 batallas, y que ninguna, absolutamente ninguna batalla logró ganar. También se nos cuenta que Aureliano tuvo 17 hijos regados por todas partes, que son conocidos como los 17 Aurelianos, y que ninguno, justamente, ninguno llegó a Macondo. Bien, vayamos con la tercera generación, sobre todo de Arcadio. Arcadio, ¿qué pasa? Pues se casa con una mujer llamada Santa Sofía de la Piedad. Y producto de este matrimonio, vamos a ver que nacen 3 hijos que van a formar la cuarta generación. Remedios la Bella, Aureliano II y José Arcadio II, que son gemelos, ¿entendido? ¿Qué pasa con Remedios la Bella? Pues se dice que era la mujer más hermosa que tenía Macondo. Y pobre de aquel hombre que se atreviera a verla. ¿Por qué? Porque solamente por ver a esta hermosa mujer, este hombre, pues fácilmente encontraría la muerte. El día en que Remedios la Bella fallece, vamos a ver que ella asciende como Jesucristo al cielo. ¿Qué es eso? Realismo mágico, queridos chicos. ¿Qué más sucede? Pues en esta cuarta generación nos enteramos que en Macondo ha llegado ¿quién? Ha llegado una empresa bananera de Estados Unidos, con lo cual simboliza que en Macondo, pues ¿qué llegó? Llegó el capitalismo, ¿entendido? ¿Y qué va a pasar? Pues esta empresa bananera va a dar una especie de
visión a los que viven en Macondo con respecto a la globalización, al desarrollo profesional y todo lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿bien? Pero lo que más triste genera es que la empresa bananera, pues lamentablemente, va a destruir todo el ambiente cercano a Macondo, toda la selva que estaba rodeada a Macondo, simplemente por extraer plátanos para su economía y para sus negocios, ¿bien? Ahora, de esta cuarta generación, Aureliano II, vamos a ver que se casa con Fernanda del Carpio, y Fernanda del Carpio jamás quiso que sus hijos que estén en Macondo, porque ella siempre visionó que sus hijos tengan mejores futuros. Por eso que sus tres hijos, que es Renata Remedios la Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula, que formarían la quinta generación de los Buendía, vamos a ver que ellos son criados fuera de Macondo, ¿bien? Incluso a Fernanda del Carpio, que era una mujer que pregonaba mucho la religión católica, quiso que su hijo, José Arcadio, sea un papa, se convierte en el primer papa latinoamericano, ¿entendido? Por esa razón es que José Arcadio fue enviado a Roma para que se convierta en sacerdote y luego futuro papa, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Sucede que José Arcadio violaba a niños allá en Roma y que producto de tantas violaciones, 4 de estos niños violados lo van a asesinar justamente para cobrar justicia, ¿bien? Con respecto a Renata Remedios, la Meme, sabemos muy bien que en este caso su madre quiso que se convirtiera en monja, pero lo que no sabía Fernanda del Carpio, su madre, es que Renata Remedios, la Meme, hace tiempos ya estaba de enamorada con un joven llamado Mauricio Babilonia, y que más aún, cuando llegó al convento, ella ya estaba embarazada, y es por eso que en ese convento da a luz a quién, a Aureliano Babilonia, que conformaría la sexta generación. Por último, vamos a ver que la tercera hija, que es Amaranta Úrsula, ella también fue criada fuera de Macondo e incluso se casó con Gastón, que era un aviador, ¿entendido? Pero que ese matrimonio no funcionó y finalmente se separan. Y después de muchos, pero muchos años, Amaranta Úrsula vuelve a Macondo o llega a Macondo y se conoce con quién, con Aureliano Babilonia. ¿Y qué pasa entre ellos dos? Pues se enamoran, queridos chicos, sin saber, ojo, sin saber que Amaranta Úrsula es la tía y él es el sobrino. Y como están enamorados, ¿qué sucede? Pues ellos dos llegan a, en este caso, relacionarse y producto de esa relación nace el de la séptima generación llamado Aureliano, donde él sí va a nacer con la cola de cerdo, ¿entendido? Pero ¿qué sucede? Sucede que este pequeño Aurelianito que nace con la cola de cerdo rápidamente va a ser en este caso mordido por muchas hormigas, generándoles así la muerte, con lo cual termina toda la familia Buendía. Bien, ahora, ¿cómo termina la obra? La obra termina, queridos chicos, señalándonos pues que Aureliano Babilonia, que corresponde a la sexta generación, ¿entendido? Él encuentra los pergaminos escritos en lengua sánscrita, ¿entendido? Y él justamente teniendo un poder logra descifrar cada uno de lo que dice en el pergamino, ¿entendido? Y a medida que está leyendo, siente que las tierras de Macondo se están moviendo, están temblando, ¿entendido? Y vamos a ver que la obra justamente termina con este fragmento final que dice, sí, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que a medida que Aureliano Babilonia está leyendo todo el final de los pergaminos, que es el final de la familia Buendía, también es el final de Macondo, porque fuera del lugar donde está leyendo Aureliano Babilonia, las tierras de Macondo están siendo arrasadas por los vientos y está también desapareciendo al igual que esa historia. Y si se dan cuenta, también es un hecho sobrenatural en la realidad, lo cual también este final es un claro ejemplo de realismo mágico. Bien, muy bien chicos, eso es justamente la clase del día de hoy. Como se darán cuenta, Cien años de soledad definitivamente es una de las novelas más importantes que tiene nuestra literatura latinoamericana. Bien, latinoamericano que se respeta tiene que leer Cien años de soledad, queridos chicos. Y ojo, van a darse cuenta que cuando lean Cien años de soledad, sí o sí tienen que hacer su arbolito genealógico para entender el orden, porque les repito,
que esa historia no está contada secuencialmente, no está contada cronológicamente, sino que está aplicando el tiempo cíclico, el tiempo mítico, que es justamente un subtipo de ruptura cronológica. Bien, muy bien chicos, vamos a detener la grabación entonces.